Buenas noches, amigos. Andrew Álvarez aquí desde nuestro estudio número 1, el automóvil. La gente siempre pregunta, bueno, ¿y por qué lo hacen los martes y los jueves en el automóvil? Bueno, porque en la zona en que estoy hay muy mala señal y lógicamente pues donde consigo un poco de señales aquí en la urbanización, precisamente el automóvil, cosas de la vida. Pero bueno, gracias siempre a ustedes, recordando que también el jueves estaremos acá pensando en voz alta. Luego estaremos el viernes en la otra realidad a las 9 de la noche. Como siempre, como de costumbre, si no hay ningún inconveniente, energía eléctrica, algo que sea inusual, ¿no? Lo imponderable. Vaya, usted sabe que este mundo, pues, lamentablemente, pues las cosas cambian momento a momento y no siempre pues podemos hacer lo que queremos en el momento que sea. También, pues, por este medio, pues nada, agradecer a mi amigo Héctor Marcano. Estuvimos hace un ratito allá en La Mega con él, directamente desde el estudio aquí en Puerto Rico al estudio que hay allá en Orlando, Florida, donde está Héctor. Héctor y yo somos amigos desde el año 1983. Ha llovido, ha secado, ha soplado y pues muchas veces siempre hemos compartido en programas de radio, inclusive en televisión, una que otra cosa. Y la primera vez que me reuní con Héctor en el 83, él trabajaba precisamente en CACU FM, allá en CACU, en FM, cuando estaba allá al lado de Telemundo, y fue un programa sobre la alineación de los planetas en 1983, el mito, la creencia que cada vez que se alinean los planetas algo catastrófico ocurre. Bueno, pero bueno, cada cual cree en lo que quiere, como digo yo, y los que creen en la astrología muy bien, y los que creen en otros eventos también. La cuestión es que los hechos, la vida y lo que comprobamos día a día es lo que demuestra lo que realmente existe. Las demás cosas pueden ser creencias, ideas, qué sé yo, teoría, lo que usted quiera. Los hechos, los eventos, hablan más que las palabras. Así que las acciones definitivamente ejemplarizan lo que hacemos. Y en la vida real, pues, precisamente los eventos, las cosas que suceden son las que demuestran lo que realmente sí, lo que realmente es no. Y de vez en cuando, y de cuando en vez, ocurren cosas que no están en el libreto de la realidad. Lo sabía usted, ¿verdad? Hay cosas que rayan a veces en esa realidad fantástica. Y yo le garantizo que es así. Yo lo he podido experimentar muchas veces y lo he investigado tantísimas veces más. Pero bueno, vamos a hablar de los asuntos importantes que yo tengo para esta noche acá, en los minutos que esté con ustedes compartiendo en Pensando en Voz Alta. Bueno, hay una cosa que me preocupa muchísimo y acaba de ocurrirle hoy precisamente a un amigo nuestro allá en Ponce. Y es que lo llamaron ofreciéndole en un servicio de T-Mobile, ¿no? Su familia tiene T-Mobile, ¿no? El teléfono, las líneas que él tiene son de esta compañía, y alguien lo llamó, aparente y alegadamente un representante de T-Mobile. Le dieron números ahí, obviamente, a su cuenta, le mandaron códigos con T-Mobile a través de mensaje de texto. Lo trataron exactamente como lo trata usted, representante de servicio de T-Mobile o de cualquier otra, sea Claro, AT&T o quien aparezca. Lógicamente, gente que conoce el protocolo que utilizan estas personas para comunicarse, no con el público, es decir, cómo servir el servicio al cliente y todo esto de la misma manera. Siguen exactamente las mismas frases, el mismo ordenamiento, todo, de la A a la Z. La cuestión es que le acaban de hacer un fraude, le acaban de vaciar sus cuentas bancarias utilizando la ATH móvil. Le indican a usted que le van a cambiar de 4G al 5G, le siguen el procedimiento, lo siguen llevando, le siguen dando información, entran a su cuenta, le dicen lo que usted ha pagado, etcétera, etcétera, le dicen que necesitan el número de la tarjeta, etcétera, etcétera, y por ahí usted sabe el pescadito. Así que si alguien lo llama a usted con el prefijo 806 del teléfono 491-6878, repito, oiga, repeat with me, repite, y no es follow me como aquel anuncio, ¿se acuerda usted? Ay, mi madre. Bueno, recuerde, teléfono 806-491-6878, cuidado, no la atienda. A mí hoy, de hecho, me han llamado para ofrecerme diferentes cosas y yo no los atiendo, yo no acepto ningún tipo de ofrecimientos por teléfono. Usted haga exactamente lo mismo. Quien lo llame, que si para cable TV, que si para servicios de internet, bla, bla, bla. Cuidado, que el fraude está hosco y definitivamente la gente lo que está buscando es ganarse el dinero fácil, tratando de engañar a las personas de buena voluntad o las personas que se creen y definitivamente tienen acceso a información privilegiada que se supone que no tengan. De algún lugar definitivamente esto sale inclusive desde el hackeo que hay de cuentas, etcétera, etcétera, y en los bancos de memoria que tienen muchas de estas compañías. Cuidado. Así que quien lo llame, que vendiéndole un servicio, un cambio, mándelo a freír espagueti, mándelo a freír espárrago, olvide y vive, que se pierde en la cínsola. Así que despierta durmiente, no sea también víctima de fraude. Bueno,
Asuntos interesantes. Viendo otra cosa, luego de mencionar esta cuestión, recuerde el teléfono 806-491-6878. No coja llamada a ese teléfono, reporte ese teléfono o cualquier otro que le esté llamando de quién sabe de la Conchinchina para ofrecerle a usted villas de Castilla, como dicen en buen español. Y en buen inglés nos dicen it's too good to be true. Si es demasiado bueno para creerlo, no lo crea. Es un cuento. Bueno, mi amigo y mi amiga, sigue la situación del buque Navarima, que es el buque de bandera venezolana que está allí en el área del Golfo de Peria. Peria es Venezuela y está entre Trinidad y Tobago y obviamente Venezuela, una zona donde también pasan mucho los buques de guerra de Estados Unidos, que es donde indica precisamente Venezuela que los buques de guerra norteamericanos, los destructores, pues violan, ¿no?, la distancia que hay, sus aguas territoriales, etcétera. Una zona obviamente que está en discusión a cada rato. Pues allí mismito es que tienen este buque petrolero desde hace años allí anclado con más de 13 millones de barriles de petróleo y que podría ocurrir un desastre ecológico como el del Exxon Valdez. ¿Se acuerda usted del Exxon Valdez allá en Alaska en 1989? Cuando zozobró y liberó millones obviamente de barriles de petróleo, acabó con la flora, la fauna, con las costas, con lo que había allí. Costó millones de dólares limpiar eso y muchísimo tiempo. Pues obviamente podría pasar algo así en el Caribe, pero sin el dinero que tienen los Estados Unidos para reponer eso. Venezuela no ha resuelto esto, el gobierno de Venezuela, que lo que ha dicho hasta el día de hoy es que todo está muy bien, que no se preocupen. Irresponsable ese gobierno. Luego sabemos que Maduro lo que tiene aquí es un hueco bien grande, un vacío enorme, y los que están con él están meramente allí por chupar y comerse lo que deja ese gobierno antes que caiga. Y se lo digo, la verdad, no crean el socialismo que ha cogido obviamente Nicolás Maduro, porque este no es obviamente. No es definitivamente lo que era anteriormente. O sea, aquí hubo un cambio y el cambio fue radical. Una vez murió Hugo Chávez, no es lo mismo. Y yo tampoco era simpatizante de Hugo Chávez, pero definitivamente sé la diferencia entre uno vis a vis el otro. Bueno, dice el gobierno de Venezuela que ahí no está pasando nada. Los videos que hemos visto este fin de semana, obviamente que han tomado allí ambientalistas y las denuncias que han dado, obviamente, la isla o los dos, Trinidad y Tobago, que son dos, en una isla son obviamente dos cosas diferentes. O sea, son dos países diferentes en una misma isla, como pasa, pero en chiquito, como pasa, por ejemplo, allá en la Española con Haití y República Dominicana. Pues bueno, la cuestión es que se han quejado y ha habido quejas de países que están precisamente en la periferia, preocupados por lo que pueda pasar en ese lugar. El barco se sigue inclinando hacia estribor, ¿no?, hacia su derecha. Recuerde que babor es hacia adelante, la proa, mejor dicho, hacia adelante, a babor es a la izquierda, a estribor a la derecha, la proa hacia adelante y la popa hacia atrás. Eso lo dicen los marineros, como los que son como yo, que somos de agua dulce, ¿verdad? Que la gente cogemos de vez en cuando una lanchita, pero bueno. Y obviamente a la derecha estribor, no a babor, que es a la izquierda. Estribor se está inclinando gravemente y lo que se indica es que obviamente en cualquier momento podría zozobrar en esa zona y que liberaría, pues bueno, 13 millones de 1.3 millones, mejor dicho, de barriles de petróleo. Esto sería terrible. Las corrientes, obviamente, del Mar del Caribe en esa zona, pues llevarían probablemente, según los mapas que hemos visto, llevaría el petróleo hacia costa norte de Venezuela, hacia Colombia, y quién sabe que otras islas más que estén hacia el norte, que es hacia donde está corriendo la corriente. Por el momento no tiene circulación hacia la zona de Puerto Rico, ni de Barlovento, nada por acá. Hay gente sensacionalista, que hay gente que le gusta hacer alarma con cualquier cosa, que hablamos a calzón quitado, como es. Aquí, obviamente, no va a afectar directamente por el momento, pero definitivamente la devastación que podría crear este tipo de derrame de petróleo sería devastadora para esa zona del Caribe. Y recuerde que el Caribe en estos momentos, al igual que muchas otras partes del mundo, está bajo la pandemia del COVID-19 y el Caribe realmente vive del turismo. Entendemos, ¿verdad? El turismo se ha caído por la cuestión de la pandemia. Imagínese usted si ahora surge este derrame de petróleo en países que no tienen los recursos para limpiarlo, y Venezuela no se hace responsable de nada. Durante este año pues tuvimos los incidentes que tuvimos, por ejemplo, allá en Indonesia, tuvimos en la isla de Mauricio también, en el Índico, la región del Índico Pacífico, y recuerda que la isla de Mauricio está al oeste de África, y hay un derrame también de un barco japonés, y Japón no se quiso hacer responsable de nada. O sea, se encalló allí. Esto lamentablemente ocurre todos los años. Hay este tipo de accidentes y se supone que hay unas leyes marítimas y una serie de acuerdos internacionales para ver quién cubre los gastos, quién limpia, ¿no? Y cómo se mantiene esto bajo control. Ahora, es importante señalar que bajo el océano, lo hemos hablado anteriormente, hay una bomba de tiempo. Bajo los océanos del mundo se ha estado contabilizando barcos que hay hundidos desde la Segunda Guerra Mundial y diferentes incidentes que ha habido y accidentes.
y hay miles de barcos. Se estima probablemente sobre 3.000 barcos que están bajo los mares y los océanos, que están liberando probablemente ya diésel, ya porque se ha corroído, ¿no? Los tanques, obviamente, allá abajo en el agua salada, se ha ido corroyendo esto, de la misma manera que he dicho otras veces también, todos esos recipientes que se han tirado en la zona de Vieques, que se van a corroer con los químicos que dejó la Marina ahí, cientos y cientos de barriles allí, nadie sabe lo que hay porque ni el gobierno federal nos ha dicho, ni el Departamento de la Defensa, ni la EPA ha dicho nada, ni recursos naturales tampoco, ni calidad ambiental, y el gobierno de Puerto Rico, como siempre, muy bien, gracias, no importa quién esté. Y el que gane ahora las próximas elecciones tampoco hará absolutamente nada, no importa cómo se llame o diga la causa que tenga, un cuento más. Es un chojo de cuentista lo que usted tiene ahí para elegir. No importa si es independiente, no importa el partido que sea nuevo, no sean los partidos viejos, todo es el mismo cuento. Cuando usted ve profundamente el análisis de cada una de esta gente, se da cuenta que no saben con qué van a bregar si ganan las elecciones. Si caen de chiripa, no saben cómo rayos van a enfrentar esto. No lo saben. Y hay que ser realistas, no lo saben. Y los que están y los que tienen más probabilidades de ganar, pues obviamente saben, pero saben cómo llevarse a los chavos. Ese es el problema. Estamos fastidiados. Bueno, pues obviamente Navarima pues sigue allí. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Esto lleva años, inclusive por muchos años. Por ejemplo, en la industria petrolera estatal venezolana, que está colapsada, algo que yo he explicado anteriormente. Está colapsada, primero, por el bloqueo que tienen los Estados Unidos sobre ellos. El bloqueo económico para producción, venta de equipos, todo que tenga que ver con las refinerías de petróleo. Por eso es que el petróleo les llega a ellos de Irán, porque no tienen, obviamente, no funciona. China se trató de hacer cargo de esto y lo expliqué anteriormente en la otra realidad este viernes, pero China no tiene el expertise ni tiene obviamente el equipo para bregar con qué, con los sistemas que dejaron allí, que eran sistemas de ¿qué? De fabricación estadounidense. Tienen que ser obviamente ingenieros norteamericanos de Estados Unidos los que bregaron con eso, no los chinos. Y pues se acabó de fastidiar eso, y obviamente pues PDVSA, que es obviamente la petrolera estatal venezolana, pues dejó ese barco allí, abandonado. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, por años, ¿no? La Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela ha estado quejándose de esto. Ahora pues grupos inclusive, como pueden ser Greenpeace y otras organizaciones más, pues señalan el peligro que hay con eso. Dicho todo eso, porque podríamos estar hablando de esto toda esta noche, quiero hablar de otras cuestiones interesantes también, de lo que está pasando. Y yendo en el ámbito militar someramente, ligeramente, ¿no? Ha salido una noticia, ¿no? En el Washington Post, donde nos indican precisamente que el Departamento de la Defensa acaba de indicar cuál va a ser el costo de repotenciar y modernizar los misiles que están en los silos. Los silos son estas construcciones subterráneas donde hay misiles y los misiles estos intercontinentales que están ahí puestos, que son los que se utilizan para largo alcance. Ahí están los famosos Minuteman III. Bueno, estos misiles intercontinentales que están ahí precisamente en estos silos son los que se quieren renovar. Y se supone que en el 2016 se había hecho más o menos una propuesta de cuánto iba a costar esto en el 2016, ¿no? Cuando ganó Trump, en la época ya saliendo Obama. Pero en aquel momento se había dicho que esto costaría más o menos como 85.900 millones de dólares. Al día de hoy esto ha subido 10.000 millones de dólares más. Ahora cuesta al erario público, le va a costar 95.800 millones de dólares poner al día los misiles ICBM, ¿no? Los misiles intercontinentales, los Minuteman III. Recuerden ustedes que los Minuteman fueron puestos, obviamente, y desplegados en el año 1970. O sea, ya es tecnología que tiene que ser renovada. ¿Por qué? Por misiles hipersónicos, que ya se tienen, ya están construidos. Ahora la cuestión es, obviamente, sacar esos de esos silos. ¿Y qué ha dicho el Departamento de la Defensa? Que eso es importante porque es la espina dorsal, precisamente, del sistema de defensa de los Estados Unidos para represalias. Recuerden que estos misiles no son para derribar otros misiles, estos son misiles intercontinentales. No, los ICBM se disparan, obviamente, por la vía polar para alcanzar Rusia, alcanzar China o cualquier otro objetivo que sea peligroso o que dentro de un intercambio termonuclear con los Estados Unidos, el país que sea. Ahora, ¿qué es importante señalar? Lo siguiente en todo esto: solamente existe un país que puede demoler los 400 silos que hay, los 400 misiles que tiene Estados Unidos, que de hecho los tienen en diferentes partes de Estados Unidos. Los tiene allá en Dakota del Norte, en Montana, en Wyoming, en Nebraska, en la ruralía norteamericana. Es donde están los principales misiles instalados, obviamente, de largo alcance en el territorio de los Estados Unidos continentales. Y ellos saben muy bien y lo han dicho. El único país que puede destruir completamente esos misiles se llama Rusia. Sí, la Federación Rusa.
porque puede llevar a cabo un ataque directo, masivo, de impacto nuclear sobre estas zonas donde están. Y los rusos saben exactamente dónde está cada uno de esos misiles. Por eso yo hace años atrás había dicho una vez que yo no compraría esos silos que están vacíos, que se venden como bunker en los Estados Unidos. No, hay gente que los compra por $30,000, otros están hasta inundados de agua y te los dan más barato para que bombees el agua para afuera. ¿Por qué? Porque quién sabe si en el programa nuclear que tengan allá sea en Moscú o en la unidad que tengan ellos para ataque de los ICBMs rusos, tal vez aparezca todavía uno de esos silos como que está activo y lo vuelen a usted con tu búnker. Porque una vez de un directo, un impacto de 3 megatones o de 20 megatones sobre un silo de eso, no hay cosa en el planeta que lo pueda resistir. De hecho, Cheyenne Mountain no soporta un impacto de 20 megatones. Se lo llevan al NORAD, para que usted lo sepa. Si aguanta una bomba, un megatón, hasta 3 megatones, pero una bomba de 20 megatones desintegra prácticamente Cheyenne Mountain, para que usted sepa cómo es la cosa. ¿Ok? Pues bien, importante señalar en todo esto, que esto lo traigo porque hay una serie de asuntos que se están dando ahora, aparte de esto de los misiles y el costo que tienen estos misiles y la ubicación que tienen. Y es un reporte que acaba de salir precisamente, publicado en New York Times, que tiene que ver con la inteligencia de los Estados Unidos y con el caso de Cuba. Cuando me explico el caso de Cuba, ahora no es los misiles de Cuba, ya en 1962, los 13 días que mencioné los otros días. No, como referencia histórica. Ahora nos referimos precisamente al ataque que alegadamente sufrió la Embajada de los Estados Unidos allá cerca de otoño y en las Navidades de 2016, cuando fueron atacados aparentemente con algún tipo de arma electrónica o de una arma psicotrónica, donde se vieron afectados decenas y decenas de empleados, precisamente de la Embajada en Cuba. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, hay un reporte de inteligencia y no se ha hecho nada hasta el momento porque esto se mantenía clasificado para que usted despierte y vea cómo es que se hace la guerra secreta de lo que se supone usted no deba saber y lo que la prensa por aquí, bueno, son las cosas que pasan en todo el mundo y se publican y la prensa aquí no discute eso porque es insularista, menos estas cosas, son muchachos, de estas cosas no le pregunte a ninguno. Y esto es lo que hay. Lo que dice este reporte de New York Times es algo que aquí hemos hablado tantísimas veces en nuestras conferencias y es que este ataque se repitió, pero en China, afectando a decenas de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos en las oficinas que tienen destacadas en diferentes partes de China y en la embajada. Y que fue el mismo sistema, los mismos, digamos nosotros, síntomas, aparentemente el mismo tipo de ataque que se llevó a cabo en la embajada en La Habana, Cuba. Y no se ha hecho nada de eso, nada con eso. Por otro lado, esto se hace una comparativa con la década de los 60, cuando ocurrió obviamente la famosa frecuencia aquella de Moscú, ¿no? El llamado proyecto Pandora, cuando atacaron obviamente con microondas la embajada de los Estados Unidos en Moscú y que inclusive desde el embajador que sufrió traumas de todas clases y personas que murieron inclusive de cáncer aparentemente por el efecto de estas microondas que estaban bombardeando la embajada de Moscú, allá de los Estados Unidos. Pues ahora hay una información que tiene que ver con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o la NSA, o la Agencia Nacional de Seguridad, donde indican ellos que aparentemente hay una relación entre Rusia, China y Cuba y los ataques que han sufrido las diferentes instalaciones de Estados Unidos en estos países, que inclusive hay reportes sobre la embajada de Moscú, también reciente. Y de eso usted no oye hablar nada, pero que nada. ¿Por qué? Pues bueno, pues simplemente porque son las cosas que definitivamente nadie toca, nadie discute. Y esto definitivamente tiene que ponernos a pensar de que estamos ante nuestros verdaderos enemigos. O sea, Estados Unidos, y yo aquí no es que venga a defender a Estados Unidos, simplemente vamos a ser inteligentes. O sea, hay gente que es demasiado fanática. Todos los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico estamos lamentablemente, nos guste o no nos guste, bajo el control de los Estados Unidos, bajo el control del Congreso. Y estamos en territorio que obviamente no está incorporado, pero que pertenece a los Estados Unidos. A nivel de las Naciones Unidas, a nivel de lo que sea, obviamente estamos bajo el control de Estados Unidos. Estados Unidos es un blanco militar. Mientras usted viva en territorio de Estados Unidos, o sea, allá en cualquiera de los 50 estados, o en la colonia de Puerto Rico, el territorio incorporado, usted es un blanco militar, lo sabe, repita conmigo, usted es un blanco militar. Y máximo Puerto Rico, que tiene instalaciones de inteligencia para estar sondeando todo el perímetro de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, por eso tiene allá en Vieques, obviamente, la instalación de radar que tiene allá, que sondea hasta Sudamérica completamente, el rotor, que lo tiene allá, por eso tiene el aerostato, mirando también hacia Venezuela y otras regiones, y que tiene el alcance de microondas para llegar a Venezuela, por eso tenemos las estaciones de comunicaciones que tenemos en Isabela para los submarinos de ultra baja frecuencia, y muchas más de las que usted ni se ha enterado. De las que yo hablo en Puerto Rico Top Secret, para que entre allá en la plataforma en Andrew Álvarez Chardón, página oficial, busque la plataforma y se ponga al día y vea qué es lo que se supone usted no va a saber de lo que pasa en Puerto Rico.
Dicho eso, brevemente, somos un blanco militar, por no hablar obviamente de la farmacéutica, que son parte del bloque militar, industrial, farmacéutico de los Estados Unidos. Elemental, nada más con el testigo. Así que si entendemos eso, caerás en cuenta que eres un blanco militar. Y que obviamente tú no quieres que los que nos tienen en la mirilla nos vuelen a ti, a tu familia, a todos para el infierno. Por ende, nos guste o no, estamos al lado de acá. Usted no vive en Rusia. Putin no hace absolutamente nada por ninguno de ustedes, por ninguno. Ni Xi Jinping hace nada por usted, ninguno. Bueno, tampoco Trump, porque Trump no hace nada por mí, ni me interesa Trump. Y Biden, el hombre anda, bueno, jueves es el debate entre ellos. Biden anda en un viaje de Mavi, pero allá debe ser de Scotch o de otra cosa, de Albert, qué sé yo, de Bourbon. Pero la realidad es que definitivamente ninguna de esa gente lo va a mirar a usted como aliado, ni lo va a proteger. Es igual que las milicias racistas, supremacistas blancas. ¿A quién inteligente de cuando en vez se le puede ocurrir que una milicia supremacista blanca va a defender a un puertorriqueño? ¿De verdad? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ese se está usando la barata y se la está dando bien dura. No, claro que no, elemental. Pues por ende, ninguno de los enemigos de los Estados Unidos va a ver a los puertorriqueños como un aliado. Probablemente pueda haber algunos puertorriqueños como ¿qué? Como un recurso. Dentro del mundo de la inteligencia y el espionaje, puede verlo como un recurso. Gente que sí se alía y simpatiza con algo, gente que puede utilizar anteriormente, como hizo obviamente la inteligencia, por ejemplo, el Ministerio de Inteligencia de Cuba, que metía aquí gente y aquí espiaban a Puerto Rico de la A a la Z, pero no era Puerto Rico, obviamente eran los intereses de Estados Unidos en Puerto Rico. Recuerde que yo ni voy de un lado ni del otro, yo hago el análisis. Como profesor universitario por tantísimos años, mi trabajo es precisamente presentar esto desde diferentes ángulos y perspectivas, sin el fanatismo, para que la gente vea más allá de la creencia politiquera, de los ideales, patria o muerte, estadidad ahora, o qué sé yo, colonia permanente. Para que usted vea más allá de eso, tenga un criterio más amplio a todo eso. Pues bien, dicho todas esas cuestiones, obviamente, hay otra cosa que quiero mencionar, porque no, esto es una cosita cortita. Quiero hablar un poquitito de lo que está pasando con el control político a nivel mundial debido a la cuestión de la pandemia, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Y de cómo se está instrumentalizando, obviamente, el uso de la pandemia para la represión política, para el control social económico, ¿no? Y cómo las dictaduras han traído, ¿no?, las pautas a seguir por sus ciudadanos, cómo las han impuesto en todas partes del mundo, muchas partes del mundo, ¿no? El gobierno recuerda que no es tu amigo. Esto está pasando en China, que se aprovecharon de esto para cejar más el círculo, inclusive para someter más a Hong Kong también durante toda esta cuestión de la pandemia, cierre, cuarentenas y todo lo que se han puesto, nuevas leyes de control sobre Hong Kong. Esto ha pasado en Rusia, sí, en Moscú y en muchos lugares más, donde se ha suprimido y se mantiene bajo control a la población directamente, inclusive de manera más rígida que dentro de los Estados Unidos. Esto ha pasado en Cuba y se ha aprovechado obviamente el gobierno cubano para implantar un sinnúmero de reglas que antes no estaban durante el proceso de la supuesta, obviamente, fatalidad total de la pandemia del COVID-19. Ha pasado en Reino Unido, ha pasado en Francia, ha pasado en España, lógicamente en Puerto Rico también, no nos escapamos de eso. Y esto obviamente lo utilizan los gobiernos ¿para qué? Para adelantar sus propias causas, algunas ideológicas, otras políticas, otras obviamente para el control socioeconómico de las poblaciones y nuevamente el reseteo que hay detrás de todo esto. Despierta, durmiente. Las cosas están ahí. Los signos están ahí, los símbolos del movimiento de todo esto está frente a nosotros. Si no lo vemos, tenemos un gran problema. Hay otros asuntos más, iba a hablar también del Touch and Go, por ejemplo, de la nave Osiris-Rex, que obviamente se posó sobre Bennu. Bennu es precisamente este asteroide que ellos iban a alcanzar para ver de qué estaba compuesto. Algunos querían saber si había, por ejemplo, sustancias probióticas allí. Sustancias probióticas pues son sustancias o elementos o compuestos que puedan predeceder la vida antes de que ésta se forme. Es decir, una serie de componentes químicos que puedan servir para producir formas orgánicas y así tal vez tratar de probar, ¿no?, de que la panspermia, ¿no?, que es la teoría de las esporas, pudo haber producido la vida en la Tierra como en el planeta Marte hace miles de millones de años, como inclusive en Venus. Pero obviamente veremos de aquí a unos años, un par de años, lo que llega obviamente esta nave con las muestras de Bennu, que es este asteroide que se interceptó. Pero el otro propósito que tenía NASA para la nave Osiris-Rex es demostrar que ellos podían interceptar un asteroide. Porque la única forma, para que usted sepa, de poder desviar un asteroide que venga en ruta de colisión con la Tierra es interceptándolo meses antes de que esté ya en un perímetro donde ya no pueda ser desviado. Meses. Por ende, ya demostraron que la tecnología robótica y la telemetría y todo lo que hace falta para mantener el control a distancia, obviamente remoto, se puede hacer. Pero, hombre, ya lo habían hecho los japoneses
hace un tiempo atrás. ¿No se acuerda usted que los japoneses lo hicieron? Con menos recursos, con menos dinero y con mucha menos experiencia. ¿Cuántos años tiene, obviamente, el programa espacial japonés? Tiene menos experiencia que el chino, que es reciente. Obviamente menos que el ruso y mucho menos que el de la NASA. Pero lo hicieron, inclusive que la Agencia Espacial Europea. Así que los japoneses lo hicieron, que los estadounidenses no pudieran y la NASA no pudiera, pues sería algo terrible. Pues obviamente se logró, obviamente esto es un momento histórico, se logró también, pero esto es también adelantando el camino en caso de que el futuro nos veamos amenazados por un asteroide. Todos esos cuentos que usted ya hablar por ahí, que desde el 2012 están por ahí corriendo, de que un asteroide va a caer entre la Mona y República Dominicana y Puerto Rico, eso es un cuento chino. Al que le diga eso le está faltando el respeto a la inteligencia. No le haga caso a ese tipo de gente que anda, olvídese, tripeando en ajonjolí. La realidad es que eso lo viene mucha gente publicando continuamente, diciendo que si visiones, que del más allá, que si una revelación, que si una profecía. De eso está lleno las redes sociales, de gente que anda en ese viaje de ajonjolí con Maví fermentado y que no saben dónde están parados. En los Estados Unidos pasa lo mismo con QAnon y otras organizaciones que obviamente lo que no saben se lo inventan y lo que han hecho es confundir la gente y la gente se ha creído todo ese cuento. Lamentablemente, se lo digo por estos medios, despierta durmiente, verifique información, vea de dónde son las fuentes, lo que yo haya dicho de la A a la Z, verifíquelo y vea si es o no es así. Elemental. Gracias, mis amigos, por ayudarme aquí a expresarme en voz alta, para pensar más allá de lo aparente, para que ustedes busquen más información. Y recuerda que nuestra página, Andrew Álvarez Chardón, es mi página, mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube, y en la página están las 4 conferencias que tenemos en la plataforma. La más reciente, que es la que hemos presentado, Complot, la que dimos hace 2 meses atrás, que es obviamente Crónicas del Futuro, y 2 clásicos, Puerto Rico Top Secret, para que vea para qué es que se usa la isla de Puerto Rico, que eso está en la historia oculta de Puerto Rico, y por otro lado, Encuentros Cercanos, fenómenos extremos, avistamientos en Puerto Rico, la evidencia, y desde un punto de vista serio y científico, sin inventos y cosas raras acá, quién sabe de qué cabeza caliente. Así que gracias, mis amigos, una vez más. Será el próximo jueves que estaremos con ustedes acá. Me despido ahí con la música de mi banda erótica. Eso se llama El Valle del Chamán, es de mi autoría. Gracias, mis amigos, un abrazo. Gracias por el apoyo siempre. Escuchen un poquito esto. Y si les interesa la música, teléfono 787-579-8600. 787-579-8600. También ahí para información para las conferencias que tenemos online. Gracias, buenas noches, me voy con un poco de agua. Será este jueves. Jueves es el debate del presidente y el debate de los muchachos del patio. Ay, señor, que le cuento a usted quien usted crea. Gracias. Por aquí nos vamos. Se está cayendo la señal para que yo dé